Dice la palabra en Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Amén. A seguir con este tema tan importante, yo considero muy importante porque, híjole, hablar de un Dios soberano, sobre todo en esos tiempos, ¿no? de guerra, de conflictos, en el que eventualmente no entendemos el por qué, pero a pesar de que la Biblia tiene las respuestas a la mayor parte de las preguntas, hay otras que están destinadas solamente para Dios. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que es un texto que habla de la soberanía de Dios. En el capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros. Así que nos compete a nosotros en lo que ya está, lo que está revelado. Pero hay cosas que nosotros en esta mente finita nunca vamos a entender. En nuestras limitaciones es imposible entender. Y este es otro de los textos que habla de la soberanía de Dios. Yo quiero repetir en otra traducción lo que leyó el pastor Cristian en Salmos capítulo 115, versículo 3. Hay una versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, porque Dios está en los cielos y hace lo que quiere. ¿Ah? Dios está en los cielos y hace lo que quiere. Hay otra traducción que dice que hace lo que le place. ¿No es cierto? Hace lo que le place. Si hubiera una traducción ecuatorianizada, diría que hace. Sabía que pero no dice esto. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo, dice esa traducción de la Nueva Versión Internacional, todo cuanto quiere. Todo cuanto quiere. Ahora yo quisiera hablar de un rey. Es un rey que se encuentra en el libro de Daniel. Tiene un nombre muy largo. Seguro se identifica quién. Cuando hablo de Daniel, hablo del rey Nabucodonosor. Para algunos un poco extraño el nombre, pero muy familiarizado para aquellos que tienen una lectura de la palabra, ¿no? Nabucodonosor fue un gobernante poderoso. Nabucodonosor fue un hombre muy influyente, fue un hombre que tenía gran riqueza. Dice que los jardines de Babilonia era algo espectacular, era algo extraordinario poder visitar a esta ciudad, ¿no es cierto? Hoy muchos anhelan ir a Estados Unidos, al país de las oportunidades. Pues bueno, yo considero que en ese tiempo era Babilonia, era el país que gobernaba este rey llamado Nabucodonosor. La extensión que había ganado este hombre era inmensa. O sea, el imperio posiblemente pudo haber sido más grande que el imperio de Salomón. O sea, el reino de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Este hombre fue un hombre que trajo una gran prosperidad y uno de los lugares más hermosos del mundo antiguo. Y una de las conquistas de Nabucodonosor fue precisamente Jerusalén. Fue la conquista definitiva del rey Nabucodonosor. Napoleón dijo una vez, un rey puede conquistar el mundo, pero si no conquista Jerusalén, no ha conquistado nada. Eso fue lo que dijo Napoleón. Y es verdad, hermano, Jerusalén es la tierra de conflicto, es la tierra que sobre todo en Medio Oriente todos quieren. Ahí es donde están sentadas las 4 religiones más importantes, ¿no es cierto? El cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Entonces ahí está. Ahí están, es el centro religioso y es considerado Israel el reloj de Dios. O sea, si usted quiere conocer la profecía bíblica, tenemos que mirar a Israel. El reloj profético es el reloj de Dios, ¿no? A Israel. Mira a Israel, hermano, y tú miras la mayor parte de aquellos acontecimientos proféticos relatados también en este libro de Daniel. Ahora, ¿por qué hablar de este rey? Bien, yo quiero resumirles 3 capítulos, el 2, el 3 y el 4. Así,
Si quiere leer en la casa, lea, hermano, dése un tiempito para leer este libro. Este libro es extraordinario, es un libro profético maravilloso. Y cuando lees la historia de este rey, hermano, te vas a maravillar. El capítulo 2, así para resumir, no hay tiempo de hablar de todo el capítulo. El rey tiene un sueño, Nabucodonosor tiene un sueño, y al despertar se había olvidado el sueño y buscó entre todos sus adivinos para que dos cosas: recordar el sueño y que diera la interpretación del sueño. O sea, habían dos retos acá para los adivinos y para los magos de aquella época. No era solamente recordar el sueño, sino qué significaba el sueño. Y les dijo: si no me dan la interpretación, les voy a matar toditos. Y bueno, y todos murieron. Pero Daniel, un hombre que había sido llevado de Jerusalén hacia Babilonia, porque la costumbre del rey era siempre traer las personas estudiadas, los letrados, los conocedores, para que sirvan en el reino de Babilonia. Incluso se les cambió el nombre, ¿no verdad? Se les cambió el nombre de... Nosotros tenemos la historia de Sadrach, Mesac y Abdenego y Daniel, porque fueron los 4 exiliados a Babilonia. Estos nombres son nombres babilónicos, ¿no? Sus verdaderos nombres judíos no eran estos. O sea, había ahí un plan maligno de tratar de cambiar la identidad de aquellos jóvenes, ¿no es cierto? El nombre, por ejemplo, Sadrach era un dios babilónico, pero el nombre real de Sadrach era Misael, que significaba Dios es conmigo. Entonces querían cambiar Dios es conmigo con un Dios pagano, ¿no es verdad? El nombre de Daniel era Belsasar. Entonces esos nombres fueron cambiados porque ahora van a servir al rey de Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Entonces aquí Daniel se acerca al rey, lo traen, así resumiendo, y dice: dame un tiempo porque yo puedo decir lo que has soñado y la interpretación de lo que has soñado. Y quiero que solamente abramos un versículo que se encuentra en el capítulo 2, que resume todo el capítulo. El capítulo 2, el versículo 27, quiero darles el versículo, perdón. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo, ponga atención, hermano, aquí es la clave. El resumen de este capítulo está en este texto. El misterio que el rey demanda, que dice: ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni Walter Mercado, bueno, no dice esto aquí, ni adivinos le pueden revelar al rey. Y si usted sigue leyendo, dice: pero hay un Dios en los cielos, versículo 28, el cual revela, ¿qué cosa? Acuérdese que el título de esta serie es Soberanía de Dios. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y bueno, a partir de ahí, él empieza a relatar todo lo que el rey había soñado, lo que había olvidado y lo que significaba el sueño. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Está conmigo? Espérese un ratito que se va a poner bueno esta serie. Mire qué interesante, ¿no verdad? Este relato enseña una cosa que hemos estado hablando desde el jueves pasado. Es que, hermanos, Dios se valdrá de todo para llamar la atención tuya y de cualquiera, porque eres el dueño de todo y de todos. Este llamado siempre será para bien. ¿Y para qué? Para que no nos perdamos. Y para esto Él usará un mensaje, Él usará una palabra, un dolor, una alegría, una prueba, un amigo. En este caso utilizó un sueño. Yo no sé si hay soñadores aquí. Hay sueños que son divinos, ¿sabía? Que son divinos, hermano. Yo no sé si usted ha soñado en alguna ocasión que vuelas. Que vuelas. Y no necesariamente cuando te da un chirlazo porque te peleaste con tu cónyuge. No, vuelas literalmente. Yo no he soñado. Eso dice
la teología y muchos entendidos que muestra que en cada ser humano hay hay una esencia divina de eternidad. Porque en la eternidad yo me imagino que vamos a trasladarnos de un lado al otro, no en carro ni en moto. Tal vez, quién sabe, puede ser, volando. ¿Tendremos alas? ¿No tendremos alas? Yo no sé, pero que vamos a ser superiores a los ángeles, sí, porque seremos semejantes a la imagen de Cristo. Eso es lo que reveló el Señor al apóstol Pablo. Entonces, Dios se valdrá de cualquier cosa para llamar nuestra atención. El libro de Hebreos, el escritor de Hebreos en los primeros capítulos dice que antes Dios hablaba a través de los profetas y hoy habla a través de su Hijo o del Espíritu Santo o de la iglesia. Dios habla porque habla. ¿Está conmigo, hermanos? Dios se valdrá de cualquier cosa, se valdrá de todo, porque a la final tu cuerpo, el clima, la salud, la naturaleza le pertenecen a Él. Todo es de Él. Job hace una declaración, mencioné la semana pasada, pero quiero recordarles. Job dijo una vez, los truenos son su voz, Él manda el aguacero y con su soplo los mares se congelan. Mire lo que está hablando Job aquí de la soberanía de Dios. ¿Está conmigo, hermano? No se ponga así tenso porque ya se va a poner más interesante. Entonces, Dios llama, y no me cansaré de repetir, hermano. La Biblia, aparte de ser un libro de moral, un libro de cómo debemos actuar, de cómo debemos manejarnos en este mundo, de cómo debemos hablar, de cómo debemos actuar, ¿verdad? Aparte de enseñarnos tanto y ser tan instructivo, la Biblia es un libro de constante llamado hacia Dios. Constante. Dios llama constantemente, ¿no? Y nos enseña que no hay ninguna otra opción fuera de Él. Fuera de Él no hay, no existe. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y pudiéramos dar ejemplos de los 66 libros de la Biblia. Pero yo quiero hablar solamente del primero. El primero, Dios llamó al hombre que había pecado. Pero en el último libro de la Biblia, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, en los últimos versículos, qué interesante el llamado de Dios. Es Dios llamando nuevamente, ¿no es cierto? Dios llamó cuando la nación de Israel estaba apartada y dijo, vengan y estemos a cuentas, le dijo. ¿No es cierto? Utilizando el profeta Isaías. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados, cansados, venid a mí. Entonces, el Padre llamó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la revelación del Hijo, el Hijo llamó. Y el Espíritu Santo, cuando se cierra la revelación bíblica, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, ¿no? Ya el Padre llamando, el Hijo llamando. ¿Sabe qué dice el Espíritu? Y la iglesia también llama. El Espíritu, la esposa dice, ¿quién es el Espíritu ahí de Apocalipsis, queridos? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la esposa? Aquí estamos nosotros como la esposa del esposo, del Cordero, ¿no, verdad? Y dice, ven. Y mire qué interesante. Y el que oiga diga nuevamente, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua gratuitamente. Mire qué interesante, es una metáfora. En un mundo sediento, en un mundo en donde se trata de satisfacer las necesidades espirituales en lugares equivocados, Dios dice, yo soy la fuente, yo soy la verdad. Solo en mí ustedes pueden encontrar un verdadero sentido de vivir. ¿Está conmigo? Entonces el Padre llama, el Hijo llama, el Espíritu llama. ¿Y sabe qué pasó después de esto? Y el mensaje fue anunciado. ¿Está conmigo? ¿Y qué hacemos cuando nosotros predicamos con respecto a Apocalipsis 22? Recordar lo que Dios ya ha hablado. Cuando yo digo, vengan a Cristo,
Arrepiéntanse. Solo en Cristo tenemos la vida eterna. Solo en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. No les estoy hablando nada nuevo, hermano. No es una revelación mía. Es algo que Dios ya ha dicho. Porque la revelación y a este libro no se añade ni se quita nada. ¿Estás cansado de fallar a Dios? ¿Estás cansado de vivir un cristianismo superficial? ¿Estás cansado de pecar constantemente? Dios quiere saciar tu alma, perdonarte, darte vida verdadera. Pero necesitamos querer ir a Él. Como un sediento que se está muriendo en el desierto, que si no toma agua se muere. Estoy hablando de tomar agua de aquello que me da ganas de una Coca-Cola. No, pasa a ser la sed. Un vasito de agua. No, agua que depende de tu vida. Agua que sacia tu vida, que si no tomas, te mueres. El ser humano puede vivir sin alimento 40 días, pero sin agua, 3 días, te secas por adentro. Se acabó la vida. Y espiritualmente es lo mismo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Venid a mí, dijo el Señor. Eso es resumiendo el capítulo 2. Voy a resumir el capítulo 3 porque quiero llegar a uno más. El capítulo 3 es, perdón, este hombre haciéndose oídos sordos al llamado de Dios. ¿Sabe qué hace? Dios le está llamando, Dios está diciendo, Nabucco. ¿Qué fue Nabucco? Ese no hizo caso. ¿Y sabe qué hizo más bien? Una estatua. 25 metros, levantó una estatua de su imagen, ¿no es cierto? Porque era un régimen dictatorial. Y esos regímenes, pues, normalmente suelen hacer esto, ¿no es verdad? En Cuba hay la imagen de Fidel ahí. En Corea del Norte está la imagen de la familia Kim Jong, ¿no? El abuelo, el papá y el hijo, son imágenes que se levantan, son regímenes dictatoriales y ateos. Ahora, ¿por qué digo que son ateos? Porque el único Dios que debe recibir la aprobación y la adoración son ellos mismos. ¿Está conmigo, hermanos? Mire qué tremendo. Entonces este hombre, haciendo de oídos sordos, levantó una imagen con una advertencia. El que no, al sonar la música y al sonar ahí las trompetas, el que no viene a adorar será echado en el horno de fuego ardiente. ¿Está conmigo? Mire, y ahí es donde fue a parar aquellos otros amigos de Daniel, ¿no verdad? Y Daniel también fue a parar en el foso de los leones porque había un edicto de parte, del rey. Entonces, mire ahí, ese régimen, por ejemplo, de Corea del Norte, enseña en las escuelas y a los niños que hay un hombre, una figura que debe ser venerado, ¿no verdad? No Dios. No, deben ser. Entonces, desde niños les están lavando ahí el cerebro, ¿no verdad? Y es interesante porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, hermano, que todos estos a la final, un día se presentarán ante el rey que se presentó delante de Nabucodonosor. Ten la certeza. Y Jesús ya advirtió esto cuando dijo, hay de aquellos que haga tropezar a uno de esos chiquitos, pequeñitos. Mejor le fuera que atara una cuerda en el cuello con una piedra pesada y se echara en el mar. O sea, es mejor que haga esto a lo que le viene. ¿Está conmigo, hermano? Así que debemos estar tranquilos. Dios es juez justo. ¿Está conmigo? La venganza no es nuestra. Eso pasa en Irak. Antes de la caída del régimen de Saddam Hussein, había una imagen de casi 25, no creo que llegaba a 25 metros, tal vez unos 15, 12 metros, ¿no es cierto? Eso pasa en Siria, en Irán, en Venezuela, en Cuba, todos lados. Son regímenes que son ateos. Ahora sí, quiero hablarles del capítulo 4. El capítulo 4, usted diría, bueno, con eso ya debería hacer caso, ¿no? Y venir a Dios. ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree? Al ayatollah Ali Khamenei de Irán le dijeron, ya pues, ríndete y deja el plan nuclear. Cualquiera dijera,
Esas es vidas humanas, ¿no es cierto? Son misiles que pueden caer y morir mucha gente. ¿Qué dijo? No, no se rinden, es imposible. Ellos mueren, hermano, en esta ideología. Es tremendo. Y aquí vemos a un rey aún más orgulloso y soberbio, a pesar de que ya había escuchado la interpretación del sueño. Abra conmigo, esta es la Biblia, en el capítulo 4, versículo 27. Vamos al capítulo 4, versículo 27. Mire lo que dice ahí. Mire la interpretación del sueño. Dice, hablando Daniel, ¿no? Dice, esto significa, vamos a leer ese texto. Por tanto, yo ruego a su majestad, mire, ¿quién está hablando ahí, hermano? Daniel, claro, pero siendo inspirado por Dios. Ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie. Palabras muy parecidas que escuché hoy en la mañana, viendo las noticias del líder supremo de Irán. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Qué interesante, hermano. O sea, yo leo ese texto. Eso es para rendirse a los pies de Cristo, a los pies del Señor, ¿no es cierto? Dios le está dando una recomendación y en esa traducción ruega. Hay otra que dice, te pido por favor. Mire la bondad de Dios. O sea, yo de Dios le mando un rayo, hermano, él le fulmina pero en 2 patadas. ¿Está conmigo, hermano? Y no solo a Nabucodonosor. Hay quienes hoy quisiéramos mandar un rayo, ¿sí o qué? ¿O somos todos aquí? No, yo sé que usted no es un angelito, ¿no, verdad? No, Dios, o sea, ¿para qué tanta paciencia? Mándale, fulmínale, pero basta y frito. No, pero mire a Dios. Eso nos habla de otro gran atributo junto a la soberanía, que es la benevolencia de Dios. Dios es extremadamente bueno y paciente. Al apóstol Pedro le reveló y le dijo esto, extremadamente paciente. Yo no tardo como muchos me tienen como que tardo, como tardanza, sino que soy extremadamente paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan, ¿qué cosa? A lo que le estaba pidiendo el rey Nabucodonosor. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, a veces, yo sé que ustedes no, pero yo pienso, pero ¿cómo puede ser, Dios? O sea, tú eres soberano y puedes hacer las cosas así, y un abrir y cerrar de ojos, y puedes terminar con esto, puedes terminar con esta guerra, y se acabó todo. No, pero Dios no actúa de esta manera. Y yo de Dios, y usted peor también, ¿no, verdad? Entonces, vemos a un Dios extremadamente benevolente, ¿no es cierto? Y le pide que tome su consejo, que se humille, que reconozca que Él es quien gobierna. ¿Está conmigo, hermano? Él es quien gobierna. Él es quien pone y saca los líderes, los gobernantes, los jefes, los presidentes, los dictadores. Es Dios. Porque si decimos que no es Dios, estamos diciendo que eventualmente a Dios a veces se le va el control de la tierra. ¿Está conmigo, hermano? Yo sé que hay cosas difíciles de digerir, por supuesto, que nos cuesta entender. ¿Y cómo puede ser posible que una persona se apuesta por Dios, pero es tan malo, es tan perverso, es tan malvado? Yo quiero que tú entiendas. Yo quiero darte la respuesta al final de esta historia. No te voy a dar la respuesta por qué eso tiene que suceder. Espérese un ratito. Hermano, la Biblia es clara cuando nos da un consejo. La Biblia es clara cuando nos habla. Y a Moisés, el Señor les da un consejo tremendo, hermano. Es un consejo que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque las cosas antiguas fueron escritas para que nosotros aprendamos hoy. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no es que no sirve de nada. No. Sirven para que hoy aprendamos de los errores que ellos cometieron y no pasar por las mismas circunstancias que ellos pasaron. ¿Está conmigo, hermano?
El Antiguo Testamento es extraordinario para entender la gracia de Dios en el Nuevo. No podemos entender la obra de Dios sin leer el antiguo pacto. Por ejemplo, les quiero leer el mandamiento de Dios, ¿no es cierto? En Deuteronomio capítulo 30, el versículo 16. Mire el consejo de Dios. Y aquí no pide por favor, y aquí no dice no seas malito, o sea, te ruego. No, no, no. Mire lo que dice aquí. Porque yo en mi traducción dice mando. Porque yo te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Usted dirá, bueno, es que fue para un tiempo específico. Bueno, es el mismo Dios y podemos tomar esto para nosotros también porque es un mandato, es un mandamiento para el pueblo de Dios. Qué interesante. ¿Y por qué? Porque en el versículo 19, mire la expresión que Dios usa. Versículo 19 dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigo. Por testigo. ¿Por qué? Porque había una regla de que si uno hablaba solo no era verdadero. Era necesario el testimonio de 2 o de 3. Y Dios, ¿a quién llama por testigo? No a cualquiera, hermano. Digo, pongo por testigo el cielo y la tierra, por testigo contra ti, de que te he dado, ¿qué cosa? A elegir entre la vida y la muerte. O sea, Dios pone así. O sea, tienes la vida, tienes la bendición y la maldición. Ahora el consejo de Dios, ¿cuál es? Elige pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Tienes la opción. Si Dios no impone nada. ¿Quieres llevar la vida que llevas? ¿Quieres llevar una mala vida? Yo ya te dije. Hay 2 opciones. Lo bueno, lo malo. La bendición, la maldición. Ahora, sigue mi consejo. O sea, ojalá me escuches. Elige lo correcto. ¿Está conmigo, hermanos? El hijo pródigo se perdió. El hijo pródigo tenía todo para que le vaya bien estando con su papá. Pero dijo, no, yo quiero que me anticipes ahí la herencia. Y fue, usted conoce la historia, fue y malgastó la plata y terminó deseando comer la comida de los puercos. ¿No es cierto? Pero en un momento, me imagino que estaba calando las palabras de su papá en su mente. No dice la Biblia, ¿no es cierto? Que su papá dijo, no, mi hijo, no te vayas, quédate. No, simplemente él cogió y se fue. No. Piensa lo mejor. No, él se fue. Pero dice que él levantando la cabeza y irguiéndose, sacudiéndose del lodo y de la suciedad, dice que regresó a la casa de su papá. Usted como papá, ¿qué hubiera hecho? Yo sé lo que hubiera hecho. Bien hechito, malcriada. No, yo digo por eso, usted no, usted es bien bueno. Yo no. Bien hechito, bien, venga para acá, de las orejas le hubiera cogido. Es que claro, la generación ahora no le coge de las orejas, pero nuestros papás, así de las orejas nos ponían en la casa, ¿no es cierto? Las famosas sandalias voladoras que salían por toda la casa, parecía que tenía vida propia, ¿no, verdad? Eran guiadas por el mismo Espíritu Santo, creo. Salían y llegaban, bien certeras eran, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando llegó, dice que el Papa, la representación aquí del padre del hijo pródigo es Dios. ¿Y el hijo pródigo quién? El malvado, no el que no, nosotros, porque todos estuvimos en esta condición. Solo la sangre de Cristo nos limpia, hermanos. Nada más, ¿no? El papá con los brazos abiertos, no solo le dio la bienvenida, dice, un buen baño es lo que merece ese muchacho. Dice que lo bañó, le puso las mejores ropas, el anillo y vamos a celebrar. De pachanga se fueron, hermano. Mire, qué interesante, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo aquí el llamado de Dios y la recomendación, del Señor? Amén. Mire qué interesante. Termino. El capítulo 4, el versículo 29, de pronto a partir del versículo 29 al versículo 33, aquí es donde
haciendo caso omiso a todo el llamado, a toda la paciencia, a toda la benevolencia de Dios, lo que hemos estado hablando. El rey sale al balcón de su palacio y en su prepotencia, en su arrogancia, ¿sabe qué dice? No es que dice gracias a Dios que me ha provisto de esto, no, dice todo lo que veo es por el poder de mi fuerza. ¿Ah? Es por lo que yo, egoísta, egocéntrico, un arrogante tremendo, en ese mismo momento, él sintió como que le cayó un rayo así del cielo. ¡Pah! Dice que este rato se echó sobre tierra. Aquella boca que hablaba de una manera arrogante ahora empieza a salivar. Empieza a hablar de una manera temblorosa. Él se transforma prácticamente en un animal salvaje. ¿Está conmigo, hermanos? Lea ahí, no hay tiempo para leer. Yo solo quiero leer unos textos. Y a cabo de 12 meses, paseando por el palacio, habló el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder para la gloria de mi majestad? Dice que aún estaba la palabra del rey en su boca cuando vino una voz del cielo a ti. Me imagino que esta voz cayó, hermano, como un rayo así. A ti te digo, a ti te dice el rey Nabucodonosor. Ya, mire qué interesante. ¿Cuál fue la palabra de Dios en el capítulo anterior? Por favor, ¿está conmigo, hermano? Pon atención. En el capítulo 3, Dios está dando una y otra oportunidad. Rey, recapacita. Toma en consideración mis palabras y mi consejo. Te ruego, rey. ¿Y ahora? Mire. Yo estaba con la palabra en la boca cuando vino la voz del cielo. A ti te dice rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Daniel le había dado la interpretación y le había dicho: rey, si tú sigues en esta, vas a quedar sin palacio. Y aquí se cumple. De entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, ponga atención, aquí entramos. ¿Por qué hablar de todo eso? Porque quiero llegar a este punto, hermano. Soberanía de Dios. Porque hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aquí es donde quería llegar. Yo podía evitar hablar 40 minutos que hablé con ese texto, pero no tuviera que predicar. Así que aquí está. ¿Está conmigo, hermanos? Lea el capítulo 4. No quiero entrar en detalles aquí, no quiero leer nuevamente. Pero hermano, esa boca se choreaba saliva. Me imagino que le llevaron al rey al cuarto del palacio, ¿no es cierto? Y el rey se retorcía porque no quería estar ahí. El rato menos pensado, él corrió, salió por la ventana, abrió la puerta del palacio y huyó. La puerta se cerró y él quedó viviendo en la intemperie. Conforme pasaba el tiempo, sus uñas crecían, su pelo se enredaba. Y era más bien parecido a un animal salvaje, ¿no? Ya no era aquel rey con la vestidura de un hombre importante, sino como un pordiosero. Conforme pasaba el día, la situación empeoraba, se mojaba, ¿no es cierto?, con la lluvia, bebía como un animal el agua de lo que se formaba ahí en los huecos, ¿no verdad? Y mire, el gran rey ahora parece un animal salvaje. Todo lo que Dios dijo, por la desobediencia y la soberbia de este hombre. Yo cuando leía esto, yo me acordaba de 2 expresidentes, dictadores, que pasaron por algo parecido. No creo que como Nabucodonosor. Saddam Hussein gobernó con tiranía a Irak durante años. Un hombre que mataba a su propia gente, a su propio pueblo, asesinó a su propia familia, a los que se levantaban contra él, ¿no es cierto? 7 de sus esposas terminaron con un tiro en la cabeza. O sea, un hombre era un despiadado. ¿Cómo terminó? Cuando Estados Unidos le buscó, como un animal debajo de la tierra. Cuando le encontraron, hermano, ¿cómo estaba? Ahí estaba el gran presidente.
el gran gobernante, ¿no es cierto? Hermano, una cosa sí es cierta. Un día llega su hora. Un día, para todos, llega su hora. Usted esté tranquilo. Muammar Gaddafi fue un hombre que gobernó, Libia. Libia, me había olvidado, por 42 años. Un hombre malvado. No solo asesino, violador, un hombre, hermano, de lo peor, de lo peor. Hasta cuando el pueblo se levantó y gracias al ejército de la OTAN, ¿no es cierto? En una huida, en su convoy con sus guardaespaldas, una metralla, una cantidad de balas por una ametralladora disparado de un helicóptero de la OTAN, le hirió la cabeza y la pierna. Él salió huyendo. Murieron todos sus guardaespaldas. Y él se escondió en una tubería metálica. Y en poco tiempo fue encontrado por los mismos libios, los mismo pueblo que le agarró y le cortó la cabeza. Un día llegará su hora. Al no reconocer quién los puso ahí. Está conmigo, hermano. Es tremendo, hermano. Al que más se le da, más se le demandará. Y eso no hace referencia solamente al ministerio, a un pastor, a un líder religioso, ¿no? Dios te ha puesto un rebaño. No. Eso es a todos, hermano. A todos, a los líderes, a todos ellos. Está conmigo, hermano. Mire qué tremendo. De Dios no se puede burlar, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, de Dios nadie se burla. Todo líder de una nación debería gobernar con la Biblia en la mano y sobre todo con temor a Dios, porque es Él que los puso ahí y no pasará por alto nada. Es solo cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto le tomó a Saddam Hussein? Casi medio siglo. ¿Cuánto le tomó a Muammar Gaddafi? 42 años. ¿No es cierto? El jefe de la FDI, de las Fuerzas de Defensa israelíes, ¿no es cierto? Le recordó al líder supremo, ahorita en la actualidad, ¿no es cierto? El Ayatollah Ali Khamenei, lo que le pasó a Saddam Hussein, precisamente, para que se rinda, ¿no es cierto? Pero yo no sé por qué insiste en esta locura religiosa de acabar con Israel. Es algo que nunca va a suceder, hermano. Lea, no hay tiempo, lea Amós, el último capítulo, los 2 últimos versículos. Lea ahí. Ahora no hay tiempo de leer. Amós, creo que capítulo 9, los últimos versículos, es con relación a Israel. Dice, los traje aquí y de aquí no te sacará nadie. ¿Está conmigo, hermano? O sea, es una locura, es un fanatismo tremendo. Está acorralado y aún así no acepta rendirse. ¿Sabe qué le va a pasar a este hombre? Es lo mismo que le pasó a sus antecesores, gobernando desde 1979 hasta la actualidad, casi 50 años, ¿no es cierto? Tiranía. Las mujeres que no lleven el velo en su cabeza son asesinadas públicamente, muertas ahí en las plazas, opresor de su propio pueblo. Bueno, qué tremendo, hermanos. Y todos aquellos compadres y compinches, ¿no es cierto? Ya han sido eliminados. Y nadie quiere ayudar ahora a ir a nadie, ¿no? En el norte tenía en Líbano a los de Hezbollah. Israel cortó sus tentáculos. En el sur tenía a los hutíes en Yemen. Al lado tenía otro dictador, el de Siria, ¿se acuerda? El dictador Hafez al-Assad, ¿no es cierto? Que fue derrocado. No, todos han sido eliminados, pero aún no aceptan. La inteligencia que Dios le ha dado a esa nación, a ese pueblo, parece de película. Quiero terminar. No hay tiempo para hablar de eso, hermano. Tal vez el próximo jueves yo hablo un poquito más de la actualidad, porque me gusta mucho y hay cosas muy, muy interesantes, bíblicas en lo que está sucediendo ahorita. Capítulo 4, versículo 34, termino. Esta es una historia tremenda, hermano, de la soberanía de Dios, pero también del amor de Dios, ¿no es cierto? Él llama, él aconseja, él ruega, él pide por favor. Mire lo que dice ahí, 4:34. Mas,
Usted dirá, ¿cómo sería la historia? ¿Cómo termina esa historia? Feliz, hermano. Esa es una historia con final feliz. Feliz. ¿Sabe por qué? Yo creo, bueno, después de hablar con Jesús en el cielo, con Dios el Padre, buscar al apóstol Pablo, David, que me interesa muchísimo, a Sansón, decirle, Sansón, yo nunca hablé mal de ti, tranquilo hermano, contigo, estamos bien. Yo creo que voy a buscar a Nabucodonosor, porque usted está en el cielo, pues ven. Más al fin del tiempo, ahora, un hombre malvado, ¿no? Tirano, más al fin del tiempo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Pero si esto era lo que tenía que hacer desde el capítulo, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Está conmigo, hermano? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue, o sea, el hombre terminó loco, pero ahorita mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y no solo eso, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las eternidades. Soberanía de Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije y lo que les vengo diciendo desde el jueves pasado? Él hace. ¿Qué leímos el texto? ¿Cuál fue el texto que leímos de Salmo 115? Él está en los cielos y hace lo que quiere. ¡Ja! ¡Qué hermano! Este hombre en lo más oscuro, en lo más profundo, se encontró ahorita con Dios. Y esta declaración, hermano, tan tremenda, capítulo 4, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra. Ahora es casi un predicador. O sea, pasó de hacer caso omiso al consejo de Dios y pasó ahorita a llevar el mensaje, el consejo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como, así somos. Es verdad. ¿Y él hace qué cosa? Vamos a leer ese texto. Y Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Ese texto dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, hey, ¿qué haces? ¿Está conmigo, hermano? Un terremoto. ¿Qué pasó, Dios? Un tsunami. Pero Dios exige una explicación, porque hay muchos pidiendo explicación de Dios. No quieren saber nada de Dios, pero cuando sucede alguna catástrofe, demanda una respuesta. Me parece sin sentido esto. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, un rey poderoso, influyente, es el que dice, no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. O sea, Nabucodonosor estaba reconociendo que lo que le había pasado es por no reconocer la soberanía de Dios. Y termino. Capítulo 4, versículo 36, versículo 37. 36, 37. En el mismo tiempo, 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Mire, hermano, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede, ¿qué cosa? Humillar a los que andan en soberbia. Este relato termina con una declaración hermosa de un hombre muy importante, de un líder reconocido y de un rey que ahora su imperio, si usted sigue leyendo, era mucho mayor. Si Babilonia era grande, después de este reconocimiento fue aún más grande. ¿Sabe por qué? Porque un hombre reconoció, se humilló y dio gracias al Señor. Gracias, Señor, porque fuiste tú que me pusiste aquí. Tú eres Dios soberano. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.